Machado, ustedes saben, se fue el 12 de agosto del 33 del campamento Columbia, le dispararon, se fue en un hidroavión hacia Bahamas y finalmente Machado muere en el 39 en Miami Beach. Está todavía en los restos de él y de su esposa, están en Miami Beach. Muere en Estados Unidos, pero primeramente se va hacia Bahamas. Y la verdad es que, pues, fuerzas contra Machado, número uno, el movimiento obrero, la Confederación Nacional Obrera Cubana, que curiosamente tenía un símbolo en vez de la hoz y el martillo. Fíjense qué cercana estaba o infiltrada por comunistas ya al servicio de Stalin. En vez de usar la hoz y el martillo, pues tenían un machete y un martillo para luchar contra el capital. Para nadie es un secreto que hay dos grandes fuerzas en el siglo XX, dos grandes fuerzas que van a estar en conflicto y que tienen que ver con la Guerra Fría y con el discurso ideológico del mundo comunista contra el mundo capitalista. Y esas dos grandes fuerzas en conflicto son el capital y la fuerza de trabajo, o sea, los obreros. Esa es la dinámica. Y los obreros, pues, primeramente quieren organizarse para lograr mejores salarios a través de un sindicalismo, y los comunistas desde Rusia, desde la profunda Rusia, desde la Unión Soviética, pues lo que pretenden es socavar la influencia de Estados Unidos, porque, bueno, y ya nos acercábamos a la segunda confrontación, ¿no?, entre Occidente y el Oriente comunista, que es en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, eso es otra historia y el fascismo juega un papel muy importante. Machado estaba influido no por Hitler, sino por este señor Mussolini. Tenía ideas corporativistas y también, pues, había sido, me imagino yo, por las cosas que he leído, era un admirador también de este señor, que ahora no recuerdo, Primo de Rivera en España. O sea, era un hombre autoritario que creía que las huelgas estaban de más y le garantizó por un tiempo de bonanza económica, pues los intereses a Estados Unidos estuvieron garantizados bajo él, y el Manhattan, el Chase le prestó mucho dinero, el Chase National Bank le prestó dinero y estuvo bien hasta que llegó la crisis, la crisis de la economía. Y en su segundo mandato, pues obviamente él trató de modificar. Ustedes saben, hizo una reforma a la Constitución de 1901 y trató de estirar a 6 años su segundo mandato de 4. Pues eso provocó revueltas y son muy importantes las de los estudiantes, porque ya desde la época de Sayas el estudiantado se había estado organizando, la Federación Estudiantil. Después había surgido el Directorio Estudiantil, que bajo Machado estuvieron casi todos arrestados, y allí donde en esos juicios que se le hacían a los estudiantes y a los profesores de la universidad, que terminó siendo cerrada en la última etapa de Machado, la universidad terminó siendo cerrada, todos los profesores de claustro fueron arrestados, luego liberados, pero en todos aquellos juicios contra profesores y estudiantes revoltosos contra la propiedad y el orden tradicional, pues estuvo de taquígrafo en los juicios el sargento Batista. El sargento Batista, pues, fue muy importante, porque cuando finalmente sucede la huelga, en la cual los comunistas trataron a última hora de arreglarse con Machado y no pudieron hacer nada porque no dirigían ya la rebelión popular, ni estudiantil, ni la obrera, le hicieron caso. Los comunistas prácticamente hicieron un arreglo y lo que hicieron fue desprestigiarse, un arreglo que no pudieron en la práctica hacer real, ¿no? Y yo le cuento para que tengan una idea de lo impopular que fue la última etapa de Machado. Pues hay un suceso que escandalizó mucho y que también nos señala la cantidad de extranjeros y por qué después, posteriormente, pues el gobierno de Grau San Martín, la pentarquía, todo el mundo se tira para la onda nacionalista. Había muchos extranjeros en la agitación revolucionaria de los años 30 en Cuba. El mejor ejemplo, extranjeros reprimidos por Machado, el mejor ejemplo es el de Claudio Bouzón Servides. Claudio Bouzón Servides es un gallego que emigra a Cuba y que se involucra en las actividades subversivas porque era un comunista. Y él, lamentablemente para él, porque era un revolucionario, fue arrestado porque se suponía que estaba organizando junto a un compañero revolucionario de origen ruso o polaco, eso está en discusión, llamado Nosque Yalov. Nosque Yalov es un judío. En esa época, pues entre Polonia y Rusia había una cantidad tremenda de ideas colectivistas desarrolladas a partir de antiguas colectividades agrarias de judíos que vivían en esa zona, y esas ideas
pues, bueno, judíos ricos en esa época le daba por ser banquero, comerciante, pero los judíos pobres, a menudo oprimidos por polacos y por rusos, pues tenían una utopía que después se separó en dos grandes corrientes: el sionismo, o sea, la utopía de regresar a Israel, o la de establecer una hermandad mundial. Y eso fue muy aprovechado por los bolcheviques. Y la verdad que este señor, el judío Noske Jalok, en 1928 fue arrestado junto con Claudio Buzón Servide, que era el gallego que les dije. Y los dos fueron torturados en la cabaña y fueron lanzados al mar. Después de muerto, lo torturaron hasta la muerte, lo asesinan, ¿no? Y los tiran. El régimen de Machado, la porra, dio órdenes, por cierto, en esos días de que, bajo un decreto, de que no se podía pescar tiburones. ¿Por qué? Porque fueron tirados sus dos cadáveres al mar. Fueron tiradas al mar, les pusieron unos pesos, unos barrotes de hierro para que los cadáveres fueran hasta el fondo del mar. Creo que fue fuera de la bahía, no creo que fuera dentro de la bahía de La Habana, fuera de la bahía. Y durante meses su esposa lo estuvo buscando hasta que un pescador, un cubano, pescó un tiburón. Fíjense ustedes lo que ha pasado, las cosas increíbles. Esto no es amarillismo, esto es real, y toda la prensa lo publicó, y la libertad de prensa ayudó que fuera un elemento subversivo contra la estabilidad de Machado. Claudio Buzón, había sido devorado por un tiburón después de muerto, después de tirado al mar junto a su compañero subversivo polaco o ruso judío, y los dos eran comunistas, jóvenes comunistas. Pues él fue arrojado y un tiburón se lo comió, y cuando el pescador llega al puerto, abre el tiburón y saca lo que queda del brazo y la camisa de Claudio. Y la esposa rápidamente fue allí, llevaba meses buscándolo, y encontró que en los gemelos encontró una identidad en los gemelos que usaba en la camisa. Pues era la señal evidente de que ese era Claudio, y que había sido matado y arrojado y devorado por un tiburón. Fíjense ustedes, lo ridículo es que Machado había dado órdenes de que estaba prohibida la pesca del tiburón en esos tiempos. Machado prohibió la pesca del tiburón sabiendo que podía suceder algo. Son historias muy exóticas, pero forman parte del descrédito de Machado, la huelga que les dije, y el ala estudiantil, pues la ala izquierda estudiantil, que fue un grupo que surge en la Universidad de La Habana, pues se entró en la violencia política. El ABC, que era un grupo de intelectuales cubanos que querían algo que no fuera, que no cayera, una revolución nacionalista, pero que no cayera en manos del comunismo internacional que ya estaba. Había un buró del Caribe, de la Internacional Comunista, que consideraba que era importante sacar a Cuba de la órbita de Estados Unidos. Y por eso que estos dos cubanos, mejor dicho, estos dos extranjeros, porque uno era judío ruso o polaco, no está confirmado todavía si era polaco, pero Claudio Buzón era gallego, y ellos eran esos jóvenes extranjeros que estaban en Cuba, ya tratando supuestamente, y ellos fueron arrestados porque habían puesto una propaganda pegada en La Habana Vieja. Creo que fue en La Habana Vieja donde Claudio había puesto un pergamino haciendo propaganda contra la unión entre Estados Unidos y Machado por mantener los intereses norteamericanos en la isla en contra del pueblo, ¿no? Entonces fueron días y tiempos muy, muy revueltos, y por eso yo quería compartir hoy con ustedes esta mediación que hace Wells. ¿Quién es Wells? Wells viene de una familia muy conservadora, con dinero, muy culto. Wells era de una familia de Boston, y era muy amigo de Roosevelt, del presidente, que es quien hace la reforma casi socialista para algunos, ¿no? En Estados Unidos, tras la destrucción de la bolsa del 29, pues él es el encargado de hacer todas las reformas, el New Deal, y todas esas ideas fueron llegando a Cuba posteriormente. Pero la cuestión es ¿qué fue la pentarquía y quién fue Wells y qué pasó con el gobierno de los 100 días? Pues Wells llega a Cuba, enviado por Estados Unidos, para lidiar, para tratar de conversar con la oposición. La oposición empieza a llegar a una especie de trato, y Machado se enoja porque Machado quiere que reconozca a Estados Unidos a su gobierno y que no reconozca a la oposición. La verdad es que Wells fracasó, y cuando los militares obligan finalmente a Machado a marcharse por la huelga, y la huelga empezó por los transportistas de La Habana, y pero se extendió todo el país, cuando ya Estados Unidos decide que Machado tiene que irse, y también los militares deciden que tiene que irse, pues Estados Unidos, a través de Wells, pone de presidente provisional, por supuesto, hasta que se hicieran elecciones, a Carlos Manuel de Céspedes, hijo de Céspedes. Sí, Carlos Manuel de Céspedes fue un presidente que
fue provisional y que fue quitado porque los militares de bajo rango, todo esto pasó muy rápido, por eso estoy hablando de manera lo más posible concentrada. Batista como taquígrafo y otros sargentos, pues habían otros sargentos más importantes, pero Batista como que le dio un mini golpe de estado a esos sargentos y hace un levantamiento el 4 de septiembre del 33, va al campamento de Columbia, se suma a los estudiantes rebeldes, revolucionarios y establece, quita Céspedes y se establece pues se establece la pentarquía, que fíjense ustedes qué utopía. Ya no se quería ya los cubanos no querían ni tener presidentes. Vamos a tener un gobierno de 5 para que cada uno de ellos tenga menos poder. Este es el miedo a la centralización de la corrupción y de la corrupción electoral y administrativa, que es la que destruía Cuba, ¿no? Con Machado estaba más que ejemplar, más simbólico que Machado, no había otro de esa corrupción. Y la verdad es que la pentarquía duró 5, o sea, eran 5 presidentes, sí, y los 5 gobernaron solamente a Cuba en 5 días. Estados Unidos, por supuesto, no reconoció la pentarquía, demasiado utópica, clausista, idealista, soñadora, y se destruyó. Se destruyó sobre todo porque uno de ellos le da un rango militar, imagínense ustedes, un civil dando un rango militar a Batista, lo sube de sargento a coronel, y uno de ellos también rechazó eso, no estuvo de acuerdo. Con conclusión, en 5 días se destruye la pentarquía o la pentarquia, gobierno de 5 presidentes al mismo tiempo, y la verdad que entonces viene el gobierno de Grau San Martín. Grau San Martín está 100 días, bueno, 136 días, se le dice el gobierno de los 100 días, y él es muy importante porque él es quien pone de ministro del Interior a Guiteras, y en su gobierno de 136 días, literalmente hablando, pues se establece ya medidas importantes de una revolución de tipo nacionalista. Se establecen las 8 horas de trabajo, las mujeres, el derecho al voto y el 50/50, que era una ley laboral para impedir que los extranjeros ocuparan demasiados puestos en una empresa. Toda empresa estaba obligada a tener al menos la mitad de los empleados que fuesen cubanos, tenían que ser cubanos. Entonces, Cuba para los cubanos, empieza allí la idea, ¿no? Nacionalista de los auténticos, que está Grau dirigiendo este gobierno de 100 y pico días, y Guiteras, pues como ministro del Interior, creo que fue el elemento estudiantil y duró muy poco tiempo. Inestabilidad. Después de eso vinieron muchos presidentes que algunos de ellos incluso hasta casi paralelos, presidentes de Quitipón. Ese es el momento en que se dice que Cuba tiene gobierno de Quitipón. La verdad, aparte de la influencia evidente de los partidos, del Partido Comunista de Cuba en la huelga, pues se supone que son los estudiantes los que más se destacan, en todas estas revueltas que no fueron nada pacíficas y que obviamente, bueno, terminarían derribando la enmienda PLA. La enmienda PLA desaparece de Cuba, pero posteriormente, cuando se establece el gobierno de Mendieta, que es un nacionalista. Menocal todavía seguía revuelto, todos se levantaban, hubo insurgencias en Pinar del Río, en La Habana, vinieron cargamentos de Nueva York, de armas, Cuba revuelta de nuevo y obviamente hubo mucha violencia y Estados Unidos no reconoció ni a la pentarquía, ni le dio apoyo hasta que Batista fue visto como el único que podía garantizar la estabilidad de Cuba. Fue visto como por Estados Unidos de forma favorable, y eso puede explicar el origen del apoyo, ¿no?, que tuvo de Estados Unidos Batista desde ese momento, porque Batista logró el equilibrio entre los revoltosos estudiantes, los obreros y la gente del dinero. Eso fue más adelante. Voy a compartir ya con ustedes más adelante, quizá podamos entre todos entender este tiempo convulso, ¿no? Donde el terrorismo urbano se establece en Cuba ya como costumbre, como una mala costumbre, y cada vez que pues un grupo creía que no era legítimo el que estaba en el poder, pues trataban de tumbarlo a tiro, a bombas, y bueno, ya se sabe que con Machado había sido asesinado Vázquez Bello, el presidente del Congreso de Cuba, del Senado, fue asesinado. No lograron asesinar a Machado porque el sepelio se produjo en otro lugar, no lo enterraron donde estaban las dinamitas. Y bueno, el ABC también posteriormente fue un desfile del ABC en el Malecón de La Habana, fue tiroteado por comunistas y anarquistas. Mucha violencia, los cubanos no se ponían de acuerdo y un gran conflicto entre capital
y clase obrera, en el cual se trató de insertar el grupo estudiantil más radical de la Universidad de La Habana. Esos vientos trajeron, obviamente, otras tempestades más tarde.